Si alguna vez has querido cambiar un enchufe de sitio sin cables de por medio o poner luces para que cuando abra la puerta de tu armario esté iluminado, en este vídeo voy a mostrar las cosas más importantes que debes saber de electricidad en tu casa, porque es que es algo esencial. Seguramente que alguna vez os ha pasado que os ha saltado un diferencial y según vas a subirlo, vuelve a saltar. Pues bien, para solucionar esto, simplemente tienes que bajar todos los automáticos, subes el diferencial y vas subiendo uno a uno el resto de automáticos para ver cuál es el que salta. De esta forma puedes saber cuál de ellos es el que tiene el problema. Si es de alumbrado, de enchufes, así descartas todas las que no son y lo puedes dejar subido para seguir teniendo luz en el resto de cosas. Ahora bien, si bajas todos y te sigue saltando el diferencial, lo mejor es que desenchufes todos los aparatos y vayas enchufando uno a uno para ver cuál es el que salta. Ahora, si quieres poner luces de LED en el armario es algo muy sencillo, porque ya venden unas regletas para pegarlas en el interior del ropero y se encienden por un sensor de movimiento. Están súper chulas. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si queréis verlas. Y si las compráis, pues no tienes que complicarte la vida como hice yo instalando unas recicladas, que tuve que buscar un punto de luz para llevar corriente a los LED y se me ocurrió quitar la jamba, hacer una canal con la radial para llevar el cable por ahí detrás y que no se viese. Luego hice un taladro para conectarlo con el enchufe y aunque es algo bastante sencillo, lleva mucho tiempo el hacerlo. Luego tuve que poner un transformador porque los LED son de corriente continua y el enchufe es de corriente alterna. También puse el final de carrera este que hace de interruptor y pegué los LED. Y luego simplemente era conectar los cables y esto, aunque parezca algo difícil, es bastante sencillo. Y os explico con un pequeño dibujo cómo podéis conectarlo. Del enchufe sacamos dos cables, fase y neutro. El micro hace de interruptor y este corta la fase que va al transformador. El neutro va directamente a él y del transformador salen dos cables que tienen polaridad. Pero en los LED no suele pasar nada si se ponen al revés, solo que no luce, simplemente sería darle la vuelta a los cables y ya debería de lucir. Para engancharlo en el enchufe, tener cuidado y bajar los automáticos. Y si queréis añadir un enchufe o cambiarlo de sitio, como me pasaba a mí que lo tenía en la pared opuesta de donde me hacía falta y no queréis dar la vuelta entera a una habitación con el cable con grapas de estas que encima son súper peligrosas porque se sueltan, puedes hacer esto que se me ocurrió, que es hacer una canal entre medias de los azulejos con la radial para que vayan los cables por ahí y que no se vean nada. Incluso si no vas a poner suelo como hice yo, puedes hacerlo por el techo y te resultará más fácil. Este truco es genial, o bueno, quizá no tanto. Y es que se monta una niebla y una polvarera que es que no te ves ni la punta de la nariz. Y da igual que pongas el aspirador detrás de la moladora para que recoja el polvo, que va, no hace nada. Quizá habiéndole echado un poquito de agua se apaciguase un poco, pero no caí. Lo que sí hice fue poner un ventilador que chuflase hacia la ventana para que sacase el polvo, pero es que ni por esa. Y bien queda, pero ya tenéis que valorar vosotros si os compensa tiraros un mes quitando polvo de todos los sitios. Hecha la roza, ya lo que queda es trabajo fino. Simplemente meter los cables y luego poner el enchufe, que son dos tornillos con dos tacos, y luego enganchar los cables. Fase, neutro, la fase que es el marrón, el neutro que es el azul y el amarillo que es el tierra, que se engancha al alambrecito más largo que sale del enchufe. Y esto mismo hay que hacerlo en el otro enchufe para coserlo uno con otro y que tengan corriente los dos. Y lo que comentaba, ya solo quedaría trabajo fino, que es tapar la roza. Esto se puede hacer con borada, podéis hacerlo también con emplaste, que de hecho el emplaste venden botes que viene ya hecho, no tienes que andar guarreando tú ahí con el polvo, aunque por un poco más tampoco va a pasar nada. Luego con una esponja, una vez que se ha secado, le das un poquito así a lo más gordo y lo dejas totalmente limpio. Queda muy bien y no se nota prácticamente nada, y más si pintas los azulejos como hice yo y luego puse suelo laminado. En la descripción del vídeo también os dejaré el enlace por si queréis echarle un vistazo. Aunque realmente en electricidad, aunque sea para tu casa, lo mejor es saber algunas funciones del polímetro, tester, pinzas perimétricas, como queráis llamarlo. Y es que siempre viene bien saber si un enchufe tiene corriente o no, porque si no te funciona el secador del pelo, te vas a otro enchufe y lo pruebas, pero si es la nevera la cosa cambia. También viene bien para saber si algún cable está cortado. Si lo mueves y se entrecorta, está claro que es el cable. Pero si no hace nada, una de tres: o no lo has enchufado, el cable está partido o se ha roto otra cosa. Para comprobar si el cable se ha partido o es otra cosa, esto es muy sencillo. Simplemente es abrir la moladora, el taladro o lo que queráis comprobar y ver dónde está el inicio de esa manguera. Luego la clavija roja hay que hacerla coincidir con el simbolito que tengamos arriba y ponerlo en las rayitas esas de sonido. Si pita en ambos extremos es que no está cortado.
La avería podría ser otra, el interruptor, las escobillas. De todas formas, para que lo veáis mejor, lo hice también con un alargador. Esto es una prueba de continuidad. Esto nos dice si el cable está cortado en algún sitio o no. Y nunca deberían de pitar entre sí, porque si no quiere decir que está derivado y saltaría la luz. Si lo que tenéis es el cable cortado, pues tenéis que averiguar el punto y es tan sencillo como hacer un empalme. Lo peláis un poquito así con las tijeras, juntáis los dos cables, siempre respetando los colores, y le dais un poco de cinta aislante. Incluso si metéis un termo retráctil antes de empalmarlo para luego poder enfundarlo todo esto y que quede mejor aislado, pues mucho mejor y más resistente. Luego, para comprobar si un enchufe funciona o no, hay que poner el común, que es el cablecito negro, aquí, y este siempre va ahí. El que varía es el rojo, que se puede poner tanto en esta posición para ohmios como en la posición de voltios, que es el rojo, ya sea para corriente alterna, que es esta de la ondita, como para corriente continua, que es la raya con los 3 puntitos. Y para medir si tenemos corriente o no en un enchufe que tengamos en casa, hay que ponerlo en corriente alterna, que es la raya con la onda. Luego simplemente es meter las puntitas en el enchufe, tener cuidado que no se junten cuando estén dentro, porque si no saltará la luz y hará un ¡pum! En las pinzas y os llevaréis el susto, como nos pasa a todos. Luego, si queréis identificar cuál es la fase, que es el cable peligroso, simplemente es coger y poner a tierra. Si os sigue dando 220, quiere decir que donde está la punta negra es la fase, que es donde está la chicha. En cambio, con el neutro y tierra no da tensión. Eso quiere decir que donde está la punta roja es el neutro. Luego también puedes comprobar si un transformador funciona o no. Esto es en corriente continua. Aunque lo metes en el enchufe, que es corriente alterna, te la transforma en corriente continua a X voltios. En este caso es a 6 voltios. O eso pone por lo menos, porque si no tiene consumo, normalmente suele marcar algo de más. Se pone en corriente continua, es decir, en la V que tiene la rayita con los 3 puntitos. Es tan fácil como ponerle las puntas a los dos extremos del cable o de la clavija que tengamos y hacer la lectura. Lo siguiente que mido son amperios, y si no sabes el consumo que va a tener, lo mejor es ponerlo en el de mayor rango, es decir, en los 1000. Luego abrazas el cable a través de la mordaza esta que tiene y te dice el consumo, la intensidad que tiene en amperios. Esta prueba yo la hice con el grupo de soldadura y fui subiendo el potenciómetro a la vez que iba soldando para que se vea cómo va subiendo el consumo, y es que llegué a ponerlo a poquito más de la mitad y llegó a 15 amperios. ¿Qué pasa? Que si se pasa mucho de consumo se derriten los cables, como me pasó en este otro vídeo con un grupo de soldadura casero que hice, y tienes riesgo de que salga ardiendo. Por eso es importante no poner un ladrón, otro ladrón, un prolongador a otro, porque si no lo más sencillo es que salga ardiendo. Y es que estos mecanismos normalmente aguantan 16 amperios. Si empiezas a enchufar cosas y te pasas, lo más sencillo es eso, que te lleves un susto. Y no me enrollo más. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. Chao.